Jorge Elizondo, dirigente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario y profesor de la Universidad Nacional de Rosario, un gusto que esté en el programa. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Bueno, el motivo de la invitación tenía que ver con analizar un poco la situación de los trabajadores y del mundo del trabajo en este contexto de políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri, ¿no?, que algunos describen como contrarias a los derechos de los trabajadores. ¿Cómo está la situación justamente de los trabajadores y del mundo del trabajo hoy en día? Bueno, yo creo que la situación de los trabajadores desde diciembre del 2015, desde el ascenso de este gobierno, ha sido cada vez peor. Yo creo que el tema fundamental, que muchas veces observo que el periodismo no destaca, es el hecho de que uno de los objetivos de este gobierno fue rebajar lo que llaman ellos el costo laboral. Si el salario es un costo, y si tenemos que competir, porque ese es el criterio de ellos, si tenemos que competir en el mundo, al cual volvimos supuestamente, en el mundo siempre estuvimos, el problema es a qué espacio nos vinculamos, si al espacio imperialista, y si nos convertimos en una colonia financiera, ya ni siquiera una colonia agraria, sino financiera, entonces obviamente que las relaciones laborales, según ellos, deben ser diferentes a como eran. Ellos plantearon la necesidad de rebajar el salario, y lo lograron. Lo lograron en dólares con la devaluación, con la terrible devaluación, de manera tal que bueno, teníamos salarios de $500. Hoy preguntémonos, ¿quién gana $500? Después también con paritarias a la baja, esto bueno, con el aval de algunos sindicalistas, y también el tema inflacionario. Sin ninguna duda, a ver, las paritarias... Que la inflación es un impuesto bastante corrosivo. Sin ninguna duda, la inflación es muy grave. Un impuesto tácito, ¿no? Un impuesto tácito. Pero yo creo que el objetivo central de este gobierno fue rebajar los salarios. Los salarios en dólares, en primer lugar. Pero al mismo tiempo el poder adquisitivo de los salarios también. Porque yo creo que hay que tomar en cuenta no solo la devaluación, sino el hecho de que el poder adquisitivo de los salarios ha disminuido tremendamente, creo que hasta la mitad. Claro. Más allá de las estadísticas dudosas, ¿no?, incluso del propio INDEC, que debe reconocer la gravedad de la situación. Ahora, por otra parte, sí. Preguntaba, ¿cómo es ejercer el derecho laboral en estas instancias, no? Bueno, ya no es lo mismo que antes, en el sentido de que las dificultades lógicas, normales en cualquier proceso laboral, y el tema de la duración de los procesos, a eso tenés que agregarle el hecho de que no hay tasa de interés aplicada por el tribunal que pueda compensar la pérdida del valor adquisitivo de los salarios reclamados, no pagados, o de las indemnizaciones reclamadas. Si las indemnizaciones reclamadas por despido, por ejemplo, que a veces no se pagan, o despidos indirectos, o despidos discriminatorios, incluso por razones gremiales, por razones políticas, por razones de enfermedad, por razones de sexo también, porque también tenemos despidos de mujeres embarazadas. Parece que a muchas empresas les molesta que la mujer sea madre. Entonces asistimos también a una fuerte violencia laboral contra las mujeres. El capitalismo es esencialmente antifemenino en materia laboral. Claro, ahora, no quieren mujeres en el trabajo, no quieren, quieren la mujer en la casa. Ahora también es verdad que ha cambiado lo que se conocía como el modelo de trabajo histórico en Argentina, ¿no? Patrón-peón, empleador-empleado. Hoy hay muchos monotributistas, algunos facilitados por el gobierno nacional, pero también porque hay otras vías laborales como internet, como el cuentapropismo, si uno quiere. La relación patrón-peón ya no está tan clara como antes, no era una Argentina de pleno empleo. Antes uno ingresaba como barrendero en una empresa, ese famoso ejemplo, y se jubilaba como gerente, ¿no? Hoy en día es todo más lábil. Bueno, que justamente el capitalismo actual,
el dominio actual del capital financiero determina que no solo en Argentina, sino en casi todo el mundo, se tiende a la precarización del trabajo. Y las vías de precarización del trabajo son varias. En primer lugar, la tercerización. La tercerización, que en Brasil, por ejemplo, la llevan hasta tercerizar incluso hasta la propia actividad de la empresa. Acá no tanto, pero sí se terceriza mucho. El papel de las agencias de servicios eventuales. El tema, lo que vos decís, el tema del monotributismo, que en realidad lo que encubre generalmente es una relación laboral, con lo cual el monotributo o la exigencia de inscribirse como monotributista es una de las formas del fraude laboral. Claro. Y una forma de evasión también. ¿Esto lo ves mucho? ¿Lo ves mucho en la Por actividad? supuesto, infinidad de casos. La exigencia de inscribirte como monotributista para poder acceder a un trabajo dependiente. Es decir, una forma de disimular, una forma de encubrir el trabajo dependiente. Claro. Otras formas también, a veces hay cooperativas truchas. A veces cooperativas que no son cooperativas, sino que son también formas de fraude laboral. Ahora bien, a veces las pasantías también sirven, lamentablemente. Y ni que hablar a nivel estatal, que también... a nivel estatal también. ¿Cuántos contratados hay a nivel estatal? En este contexto que vos bien describís, no obstante, el Gobierno Nacional quiere avanzar con la reforma laboral. Bueno. ¿Por qué? Porque según el Gobierno Nacional y sus representantes, dice que este sistema no sirve para el desarrollo, que esto va contra la empleabilidad, etcétera. Bueno, en primer lugar, están haciendo la reforma laboral de hecho, a través de estas vías. Sin ley. A través de estas vías, sin ley, sí. Por la vía de hecho. Si hay tanta desocupación, ¿cuántos son los que quieren trabajar como sea? ¿Cuántos están esperando? Ya lograron llegar a los 2 dígitos de desocupación. Claro. ¿Se acuerda que era un solo dígito? En la época de Kirchner, fundamentalmente en la última etapa de Kirchner y durante toda la etapa del gobierno de Cristina, hubo un dígito. De un 6% o 7% de desocupación. Hoy estamos ya en un 9,5% y en algunos lugares como Rosario estamos en un 13%. Ni hablar de Mar del Plata, que es terrorífico, es la ciudad con mayor desocupación del país. Entonces, en esas condiciones, la debilidad del sector de los trabajadores es impresionante. Es decir, la gente está dispuesta a trabajar por lo que sea. Entonces, han logrado ese objetivo. Y han logrado ese objetivo también de buscar la negociación colectiva a la baja. Lo lograron. Primero, el primer caso ocurrió precisamente en Vaca Muerta. Ocurrió con los metalúrgicos en Tierra del Fuego, ocurrió con los lácteos, uno de los mejores convenios que teníamos en nuestro país, el convenio número 2 del 88, uno de los más favorables para los trabajadores, utilizando la crisis de Sancor como argumento. Claro. Las empresas lácteas lograron una reforma del convenio colectivo de trabajo en un sentido desfavorable para los trabajadores. Es decir, ya no van a cobrar tanto si hacen horas extras, etcétera, etcétera, ¿no? Después tenemos los procedimientos preventivos de crisis, a través de los cuales, ¿qué se busca? ¿Qué buscan las empresas? Y bueno, disminuir también el costo laboral. ¿De qué manera? A través del despido de trabajadores, más o menos del reparto de horas. Sí, pero ojalá fuera el reparto de horas. El reparto de horas es un buen procedimiento para justamente para lograr una mayor ocupación. Claro. En realidad, el movimiento obrero internacional lucha por la reducción de la jornada de trabajo. Pero con el mismo salario. Pero sin reducción salarial, ¿se entiende? Claro. O sea, la lucha del movimiento obrero desde sus inicios, desde el cartismo inglés, allá por 1835, 1840, planteó la reducción de la jornada de trabajo y por supuesto el aumento salarial, pero primero la reducción de la jornada. Entonces, este tema, esta bandera, que muchas veces algunos sindicatos olvidan, dejan a un costado, ¿no? Es una bandera fundamental del movimiento obrero. Desde las 35 horas logradas en Francia, allá en plena década del 90,
cuando nosotros estábamos en pleno auge neoliberal, estamos en la segunda etapa neoliberal, peor, más grave todavía, donde se pretenden aplicar las mismas recetas que se intentaron en esa época y que no se lograron aplicar. Ahora, en este marco, los empresarios y el gobierno nacional mismo hablan de industria del juicio. Ah, sí. Y cómo este tema de los abogados que van muy a fondo, el tema de los juicios, que son de alguna manera un freno para la producción, para el desarrollo, como decíamos, y que perjudican a los empresarios y, según algunos, también a los mismos trabajadores. En primer lugar, yo creo que hay otra industria. Es la industria del incumplimiento de las normas laborales vigentes. Eso es una industria también. El empresario que no cumple, que no paga de acuerdo al convenio colectivo vigente, el empresario que tiene el negro al trabajador, también está ganando dinero, se está ahorrando dinero. Y también tiene abogados. Y también tiene abogados, obviamente que los van a defender, siempre los defienden. Yo no conozco, sinceramente, el ejercicio de la profesión para mí no fue tan fácil como para encontrar que de 10 casos, 9 se allanen a la demanda y quieran pagar. Al contrario, puede ser que haya 1 o 2. Claro. De 10 casos, 1 o 2 que buscan un acuerdo. Los demás litigan hasta el final. Y si saben que el proceso va a durar tanto, 4 años, por ejemplo, siguen litigando porque ganan dinero. Y esa plata va al circuito financiero. Entonces, la verdadera industria que tenemos es la industria del incumplimiento de las normas laborales. Y en el caso de los accidentes de trabajo, que ahí también... ¿Cómo se inserta el tema de las ART en esto, no? Bueno, ¿cómo se inserta el tema de las ART? Las ART son parte del capital financiero internacional. Uh-huh. Si alguno entiende que las ART son algo diferente, se equivoca. No son capital nacional, capital internacional, vinculado a las cadenas, digamos, las grandes cadenas, fundamentalmente a los bancos y también a la medicina privada en nuestro país. ¿Cómo está la cuestión aquí en Rosario, en Santa Fe? Bueno, ¿cómo está la cuestión en Rosario, Santa Fe? Santa Fe por el momento no ha adherido. No, Santa Fe no ha adherido a la ley de ART en cuanto al título primero que establece un procedimiento ante las comisiones médicas jurisdiccionales que lo declara obligatorio. Digamos que ese era el objetivo inicial de la ley 24557, sancionada en 1995, durante la época menemista. Nosotros luchamos contra esa ley desde el primer momento. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, establecía la irresponsabilidad de la patronal. Se pretendía liberar a la patronal de toda responsabilidad. Nosotros entendimos que, en virtud del deber de seguridad, de las obligaciones que tiene la patronal de cumplir con las normas de la ley 19587 de higiene y seguridad del trabajo, nosotros entendíamos que en esos casos la patronal tenía que responder. Claro. Y bueno, todo eso fue horadando la ley 24557 y se convirtió en la ley más vapuleada en la historia de nuestro país, hasta tal extremo de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante su composición, iniciada, digamos, en el 2004, con la renuncia de los miembros de la Corte menemista de la mayoría automática y con el ascenso de otros juristas, que algunos de ellos están todavía, otros han renunciado, otros han fallecido, se logró una serie de fallos que reconocieron todas las demandas que nosotros habíamos planteado desde el primer inicio, que era inconstitucional la prohibición de iniciar acciones contra las patronales, que era inconstitucional el pago en cuotas de indemnizaciones, que era inconstitucional fijar la justicia federal y que eran inconstitucionales las comisiones médicas. ¿Por qué decíamos nosotros? Y lo decimos ahora. Porque las comisiones médicas no son tribunales administrativos. Y además porque son de carácter nacional. Y en la materia de accidentes de trabajo, desde principios del siglo XX, se declaró como una materia común, es decir, reservada a los jueces provinciales. No tiene que intervenir la justicia nacional. Y tampoco, por lo tanto, puede intervenir
o debe intervenir obligatoriamente la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación. Entonces lo que se pretende con esta ley es declarar obligatorio este procedimiento y que la provincia adhiera para que entonces se modifiquen las normas procesales de la provincia y la provincia se avenga a un procedimiento administrativo nacional, con lo cual la provincia se somete a la autoridad nacional violando el federalismo. Eso es lo que se pretende con esta Desde el ámbito empresarial, quieren ir con esto a fondo. Aquí en la Federación Gremial de Comercio e Industria a nivel local han criticado fuertemente a los abogados del sector, a los abogados laboralistas, por ser un freno, ¿no? para la adhesión a esta ley. Bueno, indudablemente que si se pretende que nosotros no seamos defensores de los derechos e intereses de los trabajadores, ahí por supuesto que no vamos a cumplir esta supuesta obligación. Si se pretende que nosotros aceptemos una ley claramente inconstitucional que viola derechos y garantías, nosotros no lo vamos a aceptar. Si se pretende que nunca iniciemos más juicios contra las empresas que violan el deber de seguridad y que no adoptan las medidas correspondientes, las medidas de seguridad, las medidas de prevención necesarias para evitar que haya accidentes y enfermedades, nosotros no lo vamos a aceptar. Vamos a seguir luchando por esto. Y es mentira que los abogados inescrupulosos, como dicen ellos, son los que alargan los juicios. Acá, lo que alarga los juicios son generalmente las defensas de las ART, y no solo de las empresas, sino de las ART. Y los abogados, los verdaderos abogados inescrupulosos, los caranchos, en realidad buscan la solución rápida, que es arreglar, y a veces de la peor manera posible, con las ART. Además se olvida el señor Dolce, el señor Ariel Dolce, el presidente de la Federación Gremial de Comercio e Industria, a quien lo invitamos a un debate público. Yo no tengo inconveniente, donde sea, en la Federación Gremial de Comercio e Industria, en el Colegio de Abogados, pero un debate público serio sobre el problema, porque este problema no solo afecta a los trabajadores, a las empresas, sino también al conjunto de la sociedad. Las horas que se pierden por los accidentes y por las enfermedades es realmente impresionante. Y esto pareciera no interesar tanto, pareciera que, es decir, el presidente de la Federación Gremial de Comercio e Industria me parece que tendría que estar más interesado en cómo se cambia este modelo nacional, este modelo económico que está afectando gravemente en la industria. ¿Cómo se termina con la libertad de importaciones? ¿Cómo se termina con los tarifazos? ¿Cómo se hace para garantizar el crédito accesible cuando tenemos tasa del 70, del 80 y hasta del 100%? ¿Qué empresa puede trabajar en esas condiciones? Pero pareciera que al señor Dolce le interesa más el hecho de que haya trabajadores que obtengan determinadas indemnizaciones como consecuencia de un juicio que a veces dura 4, 5 y más años. ¿Qué van a hacer ustedes desde la Asociación de Abogados Laboralistas? Nosotros le vamos a mandar un reclamo al señor Dolce para que se retracte de sus declaraciones, del contenido injurioso de sus declaraciones que afecta al conjunto de los profesionales del derecho. El Colegio de Abogados se ha pronunciado públicamente, salió un artículo en La Capital, también exigiendo la retractación. Pero nosotros, además de la retractación, lo invitamos a un debate público, serio, sobre el problema, a ver cómo se puede mejorar esta situación. Porque nosotros entendemos que hay formas de superarlo. Y hay formas de evitar que haya juicios. Pero la manera de evitar que haya juicios, no nos olvidemos que los juicios son también, él solo habla de accidentes, pero también hay enfermedades del trabajo, y esas enfermedades del trabajo están subregistradas. En el mundo, el 60% de los casos, de los siniestros en materia laboral, corresponden a accidentes, y el otro 40% corresponde a enfermedades del trabajo. En nuestro país, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo reconoce solamente un 5,20% de enfermedades sobre el total.
quiere decir que pareciera como que en nuestro país desaparecieron las enfermedades, desaparecieron las hernias, desaparecieron, las hipoacusias, desapareció todo, es decir, solamente ocupa un 5,20%, cuando en el mundo capitalista y en general, en el mundo, llega a un 40%, esa es la señal de que hay un subregistro de enfermedades, es decir, hay enfermedades que no se reconocen. Y eso es lo que origina la mayor parte de los juicios, incluso contra las empresas, a veces contra la CRT solamente, y a veces contra las empresas también. ¿Pero por qué? Porque no los reconocen. Y si no los reconocen, necesariamente tenés que ir a la justicia para que a través de los medios probatorios, entre otros pericia médica, entre otros pericia técnica de higiene y seguridad, vos puedas demostrar que hay una relación de causalidad entre el trabajo y esas enfermedades. Jorge Elizondo, muchas gracias. No, gracias a vos.